para iniciar el tema de hoy quisiera hacerles dos preguntas. Estas preguntas son con la intención de que tanto tú como yo podamos reflexionar en cada una de ellas. Ustedes van a notar que son preguntas importantes. Son preguntas que, dependiendo la respuesta que nosotros tengamos a ellas, van a determinar mucho de lo que es nuestra realidad. Y la primera pregunta que quiero hacerles es la siguiente. ¿Creen ustedes que cuando nosotros aceptamos a Jesús, le damos la oportunidad de entrar en nuestro corazón, en nuestras vidas? ¿Creen ustedes que deberíamos, de manera personal, empezar a notar cambios de lo que éramos antes a lo que somos después de habernos encontrado con Jesús? Y la segunda pregunta que quiero hacerles es la siguiente. Si fuera así, y si ustedes han respondido positivo, si hemos respondido positivo a esta pregunta, ¿cuáles serían esos cambios? ¿Qué deberíamos de estar viendo nosotros ocurrir? ¿Cuáles son esos cambios? Con estas preguntas quisiera llevarles a un texto muy conocido de las Sagradas Escrituras. Me refiero a lo que el libro de 2 de Corintios, en el capítulo 5 y el versículo 17, nos dice. Por lo tanto, si alguno está en Cristo, es una nueva creación. Lo viejo ha pasado, ha llegado ya lo nuevo. Después de leer este texto, ¿qué ustedes creen en relación a la vida cristiana? ¿Será que nosotros debemos de experimentar cambios al entregarle nuestra vida al Señor? Y si es así, ¿qué cambios deberíamos de notar? Es bien clara la Escritura en decirnos aquí que cuando Cristo llega a nuestro corazón, vamos a venir a ser nuevos en Él. Me encanta esta traducción porque dice que llegamos tú y yo a ser una nueva creación. Hermoso. Una nueva criatura en Cristo Jesús. Cuando yo leí este texto y lo he leído muchas veces, yo me he preguntado, Señor, ¿será que nosotros hemos estado únicamente dispuestos a darte un pedacito de nuestra vida? Son algunas áreas de nuestra vida, pero no queremos dártelo todo porque no nos conviene. Porque quizá en esa nueva criatura que tú quieres formar en nosotros, vas a quitar cosas que nosotros deseamos hacer, que nos gusta hacer. Y algunas de ellas, aunque sean pecado, amamos hacerla, nos gusta hacerlo. ¿Será que eso habrá pasado por nuestra mente en algún momento? Porque el texto es bien claro. Si Cristo ha venido a ser lo más importante en nuestras vidas, si la aceptación de Él en mi vida ha sido honesta, ha sido transparente, nos vamos a dar cuenta que la consecuencia de esa relación con Jesús va a venir a presentarse en cambios. Y van a ser cambios que no solamente nosotros los vamos a sentir, los vamos a notar, pero también otros los van a observar alrededor de nosotros. Con esto quisiera compartirles lo que el libro El Camino a Cristo, específicamente en el capítulo 7, que se titula ¿Cómo lograr una magnífica renovación? No sé si alguna vez tú has leído este libro, El Camino a Cristo, escrito por la señora Elena G. de White, una tremenda escritora. Pero este es un libro especial. Y cuando leo este libro, no tengo la menor duda que el Espíritu de Dios trabajó en el corazón y en la mente de esta señora al escribir lo que voy a compartir con ustedes en este momento. Notemos lo que ella comienza diciendo al principio de este capítulo, una vez más, el capítulo 7 del libro El Camino a Cristo,
Y ella hace referencia justamente al texto que les acabo de compartir de 2 de Corintios 5:17. Dice ella, si alguno está en Cristo, es una nueva criatura. Las cosas viejas pasaron ya, he aquí que todo se ha hecho nuevo. Ella está usando una traducción diferente, pero utiliza este texto para introducir entonces lo que tiene para compartirnos a cada uno de nosotros. Y ahora noten lo hermoso de estos pensamientos. Y yo le ruego al Señor que mientras ustedes los escuchan, puedan sentir lo que realmente Dios desea decirnos a través de ella como escritora, como lo hace con muchos otros escritores, muchos otros libros de personas cristianas dedicadas al Señor que vienen y tocan también nuestros corazones. Ella dice acá lo siguiente: es posible que una persona no sepa indicar el momento y lugar exactos de su conversión, o que no pueda tal vez señalar el encadenamiento de circunstancias que la llevaron a ese momento. Pero esto no prueba que no se haya convertido. Cristo dijo a Nicodemo, el viento de donde quiere sopla y oyes su sonido, mas no sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Como el viento es invisible, continúa diciendo la señora White, y sin embargo se ven y se sienten claramente sus efectos, así también obra el Espíritu de Dios en el corazón humano. Y cómo disfrutaba leer estas palabras. Cuánta realidad hay en estas palabras. El Espíritu de Dios, cuando entra en nuestras vidas porque se lo hemos permitido, inmediatamente va a iniciar una obra de cambio, de transformación en nosotros. Lo vamos a notar, lo vamos a sentir. Y ella continúa diciendo en este párrafo, el poder regenerador que ningún ojo humano puede ver engendra una vida nueva en el alma, crea un nuevo ser, pero termina ella diciendo de manera tan lindo, dice, crea un nuevo ser conforme a la imagen de Dios. Esa es la obra que el Espíritu de Dios desea hacer en tu vida y en la mía. Y creo que vale la pena que nosotros nos preguntemos después de leer este lindo pensamiento, este pasaje de este libro, El Camino a Cristo, ¿será que realmente nosotros quisiéramos ser transformados por el Espíritu de Dios para venir a ser conforme a la imagen de Dios? ¿Será que realmente ese podría ser nuestro anhelo, podría ser nuestra meta como cristianos? ¿O será sencillamente, como decía al principio, que un día, por X razones, decidimos entregarle nuestra vida al Señor Jesús, pero de ese momento en adelante, quizá por un tiempo, el Espíritu Santo inició esa obra transformadora y nos usó como instrumentos de bendición para otros, no solamente en nuestra responsabilidad de comunicarnos con los demás en el hogar, en el vecindario, en el trabajo, en la iglesia, donde quiera que vamos, pero quizá eso con el tiempo se fue descuidando, nosotros descuidamos nuestra relación con el Espíritu de Dios. Continúa diciendo ella en el siguiente párrafo, y este está en la página 57, es el párrafo 3. Dice, aunque la obra del Espíritu es silenciosa e imperceptible, sus efectos son manifiestos. Noten esto, o sea, van a ser claros, se van a notar. Cuando el corazón ha sido renovado por el Espíritu de Dios, el hecho se revela en la vida.
Si bien no podemos hacer cosa alguna para cambiar nuestro corazón, ni para ponernos en armonía con Dios, si bien no debemos confiar para nada en nosotros mismos ni en nuestras buenas obras, nuestra vida demostrará si la gracia de Dios mora en nosotros. Cuando yo leía estos textos hablan de mí, de lo que ha sido en algún momento mi experiencia como cristiano, especialmente cuando me he descuidado en mi relación con el Señor en algún momento de mi vida. Porque nosotros no tenemos nada para ofrecer. Nosotros por nuestra propia cuenta no podemos alcanzar nada. Todo es la obra del Espíritu Santo en nosotros. Él es el que hace la obra de transformación. Continúa diciendo el pensamiento, se notará un cambio en el carácter. Notemos esto. En las costumbres, y también menciona el pasaje, en nuestras ocupaciones. El contraste entre lo que eran antes y lo que son ahora será muy claro e inequívoco. El carácter se da a conocer no por las obras buenas o malas que de vez en cuando se ejecuten, sino por la tendencia de las palabras y de los actos habituales en la vida diaria. Esta tarde estaba conversando con una persona, me llamó, y yo sentí tanta tristeza. Estuvimos hablando más o menos 1 hora y media por teléfono. Pero esta joven me decía lo siguiente, me decía, pastor, yo hoy estoy lejos de Dios. Yo no me considero una buena cristiana. Yo crecí en la iglesia. Mis padres me enseñaron de Dios en la iglesia. Pero cuando yo tenía 15 años, y aún antes de esa edad, ¿cuántas veces no fui juzgada, no fui señalada por situaciones que hacía en mi niñez, en mi inmadurez? Y todo lo que las personas de la iglesia hicieron fue criticarme, señalarme, ponerme a un lado. Nadie, ni aun mis propios padres, supieron tenerme paciencia y presentarme a un Dios compasivo, a un Dios de amor, a un Dios perdonador. En ningún momento se sentaron a orar por mí. Nadie me dijo, hija, estoy orando por ti, te extrañamos en la iglesia. Todo fue señalar, todo fue crítica. Los años han pasado, me contaba ella, y aquí estoy lejos de Dios, y yo sé cuál es la verdad. Yo sé lo que necesito hacer, pero siento resentimiento por todo el dolor que se me causó. Ese dolor que se me causó cuando yo estaba en una etapa tan necesitada de Dios, tan sensible, donde sencillamente, como dice la Escritura, en el joven hay insensatez, en su corazón hay insensatez, no hay sabiduría. Pero ahora con esto les continúo diciendo o compartiendo parte de esos pensamientos del libro El Camino a Cristo en el capítulo 7. Y dice la señora White, es cierto que puede haber una conducta externa correcta sin el poder renovador de Cristo. Ahora pongamos atención a esto, porque hay personas que puedan estar bien lejos de Dios, pero hacen cosas buenas. Por eso es que el hacer cosas buenas no necesariamente me dice a mí que yo puedo estar bien con mi Dios. Noten una vez más, vuelvo a iniciar el pensamiento. Es cierto que puede haber una conducta externa correcta sin el poder renovador de Cristo. El amor a la influencia y el deseo de ser estimado por los demás pueden producir una vida bien ordenada. El respeto propio puede impulsarnos a evitar las apariencias de mal. Un corazón egoísta puede realizar actos de generosidad.
¿de qué medio nos valdremos entonces para saber de parte de quién estamos? Y esta pregunta me ha dejado pensando, porque no hay duda, lo he mirado tantas y tantas veces en mi experiencia como cristiano. Personas que no quieren nada con Dios y tú las miras haciendo tremendos actos. Ahora, yo no quiero juzgar la intención por la que hacen lo que hacen, pero hay personas malas desde el punto de vista de la obediencia a Dios que no quieren ver nada con Dios, aún personas que se llaman a sí mismas ateas, que nosotros como cristianos podríamos mirarlas como personas malas, pero hacen actos buenos. Pero este pensamiento me ha puesto a reflexionar. Con razón no son nuestros actos los que nos salvan. No es lo que nosotros hacemos. No hay obra buena, por más buena que nosotros la consideremos en esta tierra, que podamos hacer, que nos haga dignos de entrar un día por las puertas del cielo. La única manera por la que podremos un día entrar por las puertas del cielo será por la misericordia de nuestro Señor a través de su sacrificio en el Calvario. Esa es la única manera, es todo acerca de Jesús. No tiene que ver nada contigo y conmigo. Por supuesto, de acuerdo a lo que ya hemos leído, no solo en la palabra de Dios, sino en este libro, nos damos cuenta que la persona que realmente le ha dado su corazón a Jesús va a empezar a experimentar cambios. Y entonces las consecuencias son buenas obras, pero no son hacer buenas obras para salvarnos, sino que las obras son la consecuencia de que hemos sido salvos por nuestro Señor Jesús, por su gracia, por su misericordia y su paciencia con nosotros. Esa es la diferencia. Noten lo que nos dice el libro de 1 Tesalonicenses, el capítulo 5 y el versículo 23. Que Dios mismo, inicia diciendo el texto, el Dios de paz los santifique por completo y conserve todo su ser, espíritu, alma y cuerpo, irreprochable para la venida de nuestro Señor Jesucristo. En este texto bíblico, en la palabra de Dios, es bien claro no solamente el hecho de que es Dios el único que nos puede dar la paz que tanto podríamos estar necesitando, pero también se nos hace bien claro que ese Dios es el que nos va a santificar, nos quiere hacer santos, y esa obra Él nunca la va a hacer a medias. Su obra siempre será completa. Porque Él quiere prepararnos para la vida eterna, no para unos cuantos añitos de vida en esta tierra. Aquí estamos solo de pasadita. Pero Él desea, mientras tanto, prepararnos. Él desea santificarnos y desea hacerlo de acuerdo a la Escritura por completo. Pero quisiera hacerles una pregunta, y esta pregunta, por supuesto, es para mí también. ¿Cuánto nosotros estamos dispuestos sencillamente a abrir nuestro corazón, abrir nuestra mente, darle al Señor la oportunidad para que a través de su Santo Espíritu haga lo que necesite hacer, quite lo que necesite quitar, ponga lo que necesite poner, para que nosotros podamos un día, en la segunda venida de nuestro Señor Jesús, encontrarnos con Él y sus ángeles en las nubes de los cielos? ¿Cuánto nosotros lo deseamos? Esta es una pregunta importante. Después de leer este texto, quisiera volver una vez más al libro El Camino a Cristo, ahí en el mismo capítulo. Ahora voy a ir a la página 58, en el párrafo 2. Y noten las preguntas que inician aquí en este párrafo para que tú y yo podamos meditar en ellas. Comienza el párrafo diciéndonos, ¿quién posee nuestro corazón? Pensemos en esto. ¿Quién posee nuestro corazón? ¿Con quién están nuestros pensamientos? ¿De quién nos gusta hablar? ¿Para quién son nuestros más ardientes afectos?
y nuestras mejores energías? Tremendas preguntas. Y después de estas preguntas, entonces, menciona el pensamiento, dice, si somos de Cristo, nuestros pensamientos están con Él y le dedicamos nuestras más gratas reflexiones. Le hemos consagrado todo lo que tenemos y somos. Anhelamos ser semejantes a Él, tener su espíritu, hacer su voluntad y agradarle en todo. Esa es la experiencia de un verdadero cristiano, de un verdadero hijo e hija de Dios. Todo nuestro ser va a estar dedicado a honrar a nuestro Dios. Todo lo que somos, con nuestro espíritu, nuestra voluntad, todo para agradecerle a Él en todo, por todo lo que Él ha hecho por nosotros. Consagrarnos enteramente para Él. No es un asunto de honrarlo por un ratito o pensar que lo estamos honrando por un ratito en la iglesia. Y el resto de la semana estoy en mis propias cosas y en mis propios gustos, haciendo lo que quiera. Y lo último que estamos representando es ser hijos verdaderos, hijas verdaderas de Dios. Por eso les mencionaba al principio del tema que a mí me da dolor, me da sentimiento, me entristece, y lo digo de todo corazón, cuando algunas veces entro a Facebook, aunque lo hago poco, pero algunas veces cuando entro, quizás no entro por temor a mirar algunas veces lo que miro ahí de miembros de algunas veces de nuestras iglesias, lo que hacen, lo que ponen allí, lo que piensan, su música favorita, sus pensamientos favoritos no son de la palabra de Dios, son de X actor, de X situación, de X película, de alguna otra cosa que no tiene que ver nada con Dios, haciendo cosas que no honran a Dios. Esto es preocupante. Por eso es que hacía esas preguntas al principio. ¿Será que cuando nosotros entregamos nuestra vida al Señor deberíamos de observar cambios diarios? Deberíamos de notar al Espíritu de Dios transformándonos, consagrándonos a Dios, llevando en Él esa obra completa en nosotros. ¿Será que eso es lo que está ocurriendo o no se lo estamos permitiendo a nuestro Dios? Reflexionemos en estas preguntas, son importantes. El siguiente pensamiento dice: los que llegan a ser nuevas criaturas en Cristo Jesús producen los frutos de su espíritu: amor, gozo, paciencia, longanimidad, benignidad, bondad, fidelidad, mansedumbre, templanza. Ya no se conforman con las concupiscencias anteriores, sino que por la fe siguen las pisadas del Hijo de Dios, reflejan su carácter y se purifican a sí mismos como Él es puro. Aman ahora las cosas que en un tiempo aborrecían y aborrecen las cosas que en otro tiempo amaban. El que era orgulloso y dominador es ahora manso y humilde de corazón. El que antes era vano y altanero es ahora serio y discreto. El que antes era borracho es ahora sobrio, y el que era libertino, puro. Han dejado las costumbres y modas vanas del mundo. Los cristianos no buscan el adorno exterior, sino que sea adornado el hombre interior del corazón, con la ropa imperecedera de un espíritu manso y sosegado. Tremendos pensamientos. Pero ¿qué es de nuestra vida? ¿Qué es de nuestra relación con Dios, queridos? Queridos hermanos de la iglesia, queridos amigos que están mirando este tema, ¿dónde está tu relación con Dios?
te miras a estas alturas de tu vida, desde que le entregaste a Él tu ser, ¿has mirado los cambios que Dios quiere hacer completos en tu vida? O quizás te has estancado, no le has dado la oportunidad a Dios de transformarte, de hacer algo especial en tu vida. Ustedes no se imaginan la cantidad de veces que yo he tenido que pensar en mi propia experiencia como cristiano y venir delante del Señor pidiendo por misericordia, pidiendo por perdón, pidiendo por auxilio para poderlo honrar en todo cuanto hago. Yo puedo entender las luchas que nosotros tenemos. Este servidor es un ser humano como ustedes. Y el hecho de trabajar y servir al Señor como su siervo, como pastor, no me hace diferente ni me hace mejor. Las luchas vienen, las tentaciones vienen, las pruebas vienen y de todo sentido, de todo lado. Y es por eso que necesitamos constantemente pedir al Espíritu de Dios, rogar, clamar al Espíritu de Dios para que Él pueda hacer la diferencia en nuestras vidas. Y quisiera terminar con lo siguiente, aunque quizás voy a compartir en otro tema un poco más sobre esto, porque es tan importante que lo entendamos. Quisiera hacerles un llamado en este momento. Y ese llamado es a que juntos podamos consagrar nuestras vidas a Dios, especialmente entendiendo los tiempos en los que estamos viviendo. Estamos viviendo tiempos diferentes. Abramos nuestros ojos, entendamos lo que está pasando a nuestro alrededor. No esperemos tener el COVID-19 para consagrar nuestras vidas a Dios, para entonces rogarle y decirle al Señor, Señor, si me sanas de esto, entonces te voy a servir. ¿Por qué tenemos que esperar una crisis cuando podemos consagrarnos a Él y servirlo cuando estamos en plena salud? No esperemos una crisis para consagrarnos al Señor, para abrir nuestro corazón a Él. Pidamos al Espíritu de Dios que hoy mismo Él nos dé una oportunidad más, nos dé esa oportunidad que tanto necesitamos para una vez más restablecer lo perdido en nuestra relación con Dios. Esa es mi petición para ustedes y les ruego para que ustedes también oren por este servidor, oren por mi familia. Todos lo necesitamos. Recuerden que en el menor descuido que nosotros tengamos en nuestra relación con el Señor, eso es todo lo que el enemigo y sus ángeles estarán esperando para destruirnos, para hacernos caer. Por eso tenemos que estar en constante oración, orad sin cesar, en constante comunicación con el Señor, con su palabra, constante. De otra manera, no vamos a salir victoriosos. Pero tomémonos de la mano del Señor y pensemos en la bendita esperanza, en el plan de Dios que Él tiene para nosotros, consagrarnos, transformarnos, prepararnos para su segunda venida. Ese es mi deseo y esa es mi oración para cada uno de ustedes.